se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Vamos a orar. La gente en los tiempos bíblicos, en los tiempos ministeriales de Cristo, las multitudes, las personas que subían al templo, que subían a adorar, a presentar sus sacrificios, se encontraban siempre con un grupo reducido, pero al fin y al cabo un grupo pequeño de maestros que se encontraban ubicados estratégicamente en la parte del atrio. El atrio era aproximadamente tenía un espacio como de unas 5 cuadras, más o menos, eran aproximadamente, que será unos 5 metros, creo que era de profundidad. Bueno, el espacio métrico no recuerdo exactamente, pero en ese espacio del templo, del atrio, se encontraban maestros, y las personas escogían a cuál maestro iban a escuchar cuando se presentaban al templo, porque no había como en este lugar que nosotros organizamos un culto, una sesión donde hay una persona que coordina, una persona que dirige y otra persona que predica. En aquel lugar se ubicaban estratégicamente maestros, y yo escogía quién quería escuchar. Entonces cada persona se acercaba a los saduceos, por ejemplo, los que tenían esa apreciación acerca de la resurrección. Algunos se acercaban a los fariseos. El problema es que el monopolio que había, porque había dos vertientes, como en este momento existen dos vertientes a nivel político, que son la derecha y la izquierda. En ese tiempo existían las corrientes más fuertes, eran los fariseos y los saduceos, y tenían, por decir así, el control, el monopolio de las enseñanzas y de las multitudes. Pero cuando aparece el ministerio de Jesucristo, cuando aparece el Mesías, la gente comenzó a escuchar al Señor, y el Señor empezó su ministerio. Usted recuerda el sermón del monte, fuera de la casa, fuera de la casa del templo, fuera de su representación epigráfica como lo era el templo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la gente comenzó a volverse a Jesús, y ya la gente no quería escuchar a los fariseos ni a los saduceos, sino que la gente se volcaba a escuchar al maestro. Por eso la escritura dice acá que Jesús se fue al monte, pero por la mañana volvió al templo. Y cuando vino al templo, dice la escritura, mire lo que dice: todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Todo el pueblo vino a él, que es una hipérbole, lógicamente no fue todo el pueblo, sino que la mayoría de las personas que se acercaban al templo a presentar sus sacrificios, sus ofrendas, a adorar, se acercaban al Señor. Es decir, que había una gran acogida y una gran recepción de parte del mensaje del Mesías, de Jesús. Entonces los fariseos y los saduceos y los religiosos de aquella época y los escribas comenzaron a tener cierto grado de inseguridad y de ver en riesgo, digamos, que el monopolio que ellos presentaban. Y por eso dice la escritura que le trajeron a una mujer, que dice la escritura que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, y la pusieron en medio. Es decir, la gente se aglomeraba alrededor de Jesús. Haga la idea de un círculo, un gran círculo, y en medio de ese círculo le trajeron a la mujer y la presentaron, y le dijeron: esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices?
Los religiosos de la época querían matar a Jesús. Usted sabe que lo querían matar, que lo querían sacar del camino, porque la corrupción espiritual, religiosa, moral, política no es de ahora, eso viene desde los principios de la humanidad. Y aquellos hombres, como no podían con el mensaje de Jesús, querían sacarlo del camino. Y le trajeron a una mujer para realizar un juicio cancioso. Yo recuerdo que en cierta ocasión a Jesús le preguntaron que con qué autoridad hacía estas cosas. Y Jesús le hizo una pregunta, le respondió de una forma interrogativa y le dijo: yo les voy a responder si ustedes me responden a su vez lo que yo les voy a preguntar. Y le dijo: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos se reunieron atrás, hicieron un cónclave atrás y preguntaron: si decimos que es de Dios, de los hombres, nos van a apedrear aquí, porque ellos tenían a Juan por profeta. Y si decimos que es de Dios, nos va a preguntar por qué no le creísteis. Entonces llegaron donde Jesús y le dijeron: no sabemos, le dijeron, como usted no sabe, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad. Y no le respondió pregunta. Acá las personas, digamos que en un ánimo revanchista, de una forma capciosa, le hacen esa pregunta: ¿qué dices tú? ¿Por qué esta mujer, Moisés, nos mandó a apedrearla? Y resulta que en ese momento Jesús estaba frente a un dilema también. Porque si Jesús decía: bueno, debemos apedrearla, era un problema grave, porque el mensaje de Cristo fue un mensaje de reconciliación, de perdón y de amor. Es decir, que los principios del reino que Jesús había venido a establecer eran principios basados en la tolerancia, en el amor, en la segunda oportunidad. Entonces iba como que a contravenir contra lo que estaba enseñando Jesús. El principio del nuevo mandamiento, recuerda, el nuevo mandamiento que es el amor. Pero si decía que no debían apedrearla, ¿qué iba a hacer cuando decía que no? Se iba a levantar contra la ley de Moisés. Y recuerda que en el capítulo 5 de Juan, de Mateo, él dijo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces Jesús se encontraba frente a un dilema, porque debía saber cómo responder, porque no era una pregunta objetiva, era una pregunta capciosa. Es decir, estaban esperando, querían sacar a Jesús del camino. Es decir, querían que se equivocara, que cometiera un error. Querían que Jesús, como decimos aquí en la costa, pelara el cobre. Pero dice la Escritura que Jesús, cuando escuchó, digamos, la presunción de ellos, se inclinó al suelo y comenzó a escribir. Pero dice la Biblia que siguieron insistiéndole: ¿qué hacemos con esta mujer? ¿La apedreamos o qué? Y Jesús lanza una expresión de las expresiones que más utiliza el ser humano, porque el cristiano no se conoce la Biblia, pero este versículo se lo sabe. Este versículo es el que usan más los inconversos y los cristianos fríos. Y los cristianos sinvergüenza mundanos utilizan este versículo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese sí se lo saben. Las personas creo que se saben este versículo más que Walter Minisei. Entonces Jesús dijo esta expresión: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Una expresión bastante, muy incitadora, muy profunda. Y la palabra de Dios dice que las personas que estaban ahí, acusados por su conciencia. ¿Acusados por quién? Acusados por su conciencia. Dice la Biblia que salieron uno a uno. Yo me imagino que el que se iba yendo en silencio no se estaba yendo riéndose, iba vergonzoso. Comenzaron a irse, dice la Biblia, lógicamente, de los más viejos. Tenían archivos, tenían backups, tenían antecedentes, tenían, como decimos nosotros, guardados. Y comenzaron a irse uno a uno, dice desde los postreros, desde los más viejos hasta los postreros, los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto desemboca o nos lleva a una conclusión. Y es que hay un paradigma, o mejor, sí, un paradigma que la gente, o expresiones que la gente
que son totalmente desproporcionadas o son desinformadas. Por ejemplo, la gente dice, tú no tienes conciencia, o él no tiene conciencia. Cuando una persona de una forma desalmada hace cosas que no debe hacer, o cuando una persona es muy dura, o cuando una persona se muestra insensible, le dice, no tiene sentimientos, o cuando una persona, digamos, no demuestra cierto nivel de emotividad, o no se ríe, no abraza a nadie, o sea, es como cerrada, ¿verdad? Entonces la gente dice, esa persona parece que no tuviera corazón, ¿verdad? Pero esas son expresiones totalmente equivocadas, son paradigmas gramaticales que nosotros hemos creado. Son arquetipos, porque realmente, escúchenme lo que les voy a decir, todas las personas tenemos alma, todas las personas tenemos sentimientos, y por ende todas las personas tenemos conciencia. Cuando usted es una persona que aparentemente no demuestra ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento, no podemos utilizar la expresión no tienen conciencia, porque todos tenemos conciencia. Hasta el peor de los pecadores, hasta la persona más indolente, más indiferente del mundo, tiene la conciencia, porque la conciencia hace parte de los atributos comunicables que Dios le ha dado al hombre. Ahora, dice la Escritura que cuando Jesús le hace esa invitación, vamos a ver, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Yo me imagino que aquí hay una frase compuesta, porque no era arrojar la piedra, sino que debía haber uno que tomara la iniciativa. Y ahí radicó el problema. A lo mejor algunos estaban esperando que otros tomaran la iniciativa, pero no hubo el primero. No existió el primer hombre o la primera mujer que tomara la iniciativa. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo que en este momento va en contra, que en este momento la humanidad va en contra de lo que él hizo. Y es que Jesús en ese momento le dijo al hombre, un momentito, tienes que mirar hacia adentro, porque estás mirando hacia afuera. El juicio que estaban realizando las mujeres era un juicio objetivo, entre comillas, aunque era capcioso, porque la mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. No sabemos de qué forma, de pronto fue algo preparado, una trampa, pero la mujer fue sorprendida. Y evidentemente, de una forma visible, la mujer estaba condenada. Pero Jesús en ese momento cambia la estructura, la dimensión o el espíritu de su mensaje. Porque ahora le dice, un momento, yo quiero que ustedes dejen de mirar por un momento hacia afuera y miren hacia adentro. Es decir, la ley de la introspección, es decir, vamos a mirar hacia adentro. Amén, iglesia. Es totalmente contrario a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Porque el mundo en este momento está aprendiendo, o cada vez se siente más fascinado, obnubilado, seducido, para mirar hacia afuera. Si usted mira una foto de nosotros hace 30 años, nosotros no somos un dechado de virtudes, pero la gente se ve más bonita ahora que hace 30 años. ¿Sí se acuerda? Hace 30 años que no existían las planchas, que no existían queratinas. La queratina todavía no sabía, yo creo que la queratina se la comían las personas, pero no existían los spas, y las personas salían en la foto con unos copetes así, salían, y el cabello crespo, y eso la gente se lo colocaba así como un afro, y las botas anchas. O sea, uno mira hacia atrás y se da cuenta de que la gente no se preocupaba mucho por su apariencia. Es decir, que antes el amor era más genuino, ¿verdad? Sí, porque ahora prácticamente tienes que ver, cuando te vas a casar, cuántos kilos de maquillaje, de extensiones, pestañas, de silicona, de tantas cosas que existen. Y eso ha transformado al hombre en un ser que mira, o que ha abierto una ventana para mirar hacia afuera. El hombre está mirando hacia afuera. Si usted mira las redes sociales, se va a dar cuenta que la gente está preocupada es que lo vean por fuera, que miren hacia afuera. Mírenme, este soy yo.
aquí estoy yo, y por eso existen filtros. Y por eso usted ve una persona en Facebook y después la ve en la vida real y se da cuenta que le metieron gato por liebre. Eso sucedió, si no estoy mal, en Estados Unidos con un hombre que se casó con una mujer. Y cuando la mujer llegó el momento de la luna de miel y se quitó todo lo que tenía, el hombre la terminó demandando. Sí, usted no sé si vio esa noticia, la demandó por daños y perjuicios, perdón, porque le vendió una mala mercancía. Sí, efectivamente, porque el hombre está preocupado por mirar hacia afuera. La tendencia del mercado, la tendencia de las multitudes del mundo actual es mirar hacia afuera. Y no estoy diciendo que vamos a andar horribles, que vamos a andar mal peinados, que no. Estoy diciendo de prioridades, estoy de intencionalidad. Es decir, que lo primero que la persona hace cuando le dicen que va a ir a una fiesta, la primera intencionalidad cuando va a hacer una celebración, no va al cuarto y una persona no se va a rodear al Señor, voy para una ceremonia, Padre, dame un rostro alegre, dame una sonrisa amplia, dame la gracia. No, la gente lo primero que hace es apartar un cupo en el salón de belleza o salir a buscar la ropa, porque nosotros nos hemos vuelto especialistas en exteriorizar la imagen. Amén. Queremos mostrarnos y queremos que nos vean afuera. Lamentablemente, Jesús, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, en ese momento determinó la ley de la conciencia. Apareció algo que antes no había sucedido. Es decir, el hombre realizó un autojuicio. Es decir, Dios no lo juzgó. Jesús no lo juzgó a ellos. ¿Quién lo juzgó? Su conciencia. Y Jesús le dijo eso: el que de vosotros esté libre de pecado, ¿verdad? Y todos ellos, dice la Biblia, que conforme a su conciencia le fue removiendo, le fue mostrando su contenido, el contenido que tenían, fueron saliendo. Entonces, entendamos algo, hermanos. Nadie está excepto de tener conciencia. Todos tenemos conciencia. Ahora, el problema es qué tipo de conciencia tenemos. Eso ya es diferente, totalmente. La palabra conciencia, hay dos expresiones, porque gramaticalmente se escribe conciencia sin S, y hay una que es consciencia. Y son muy similares. Conciencia tiene que ver con conocimiento. Usted recuerda que la primera dispensación, que fue la dispensación de la inocencia, dio paso, fue un periodo de transición hacia un estado de conciencia. El hombre no tenía, escúcheme, el hombre tenía conciencia, pero no tenía conciencia. Cuando el diablo le dice a la serpiente: mira, no es que tú te vayas a morir, le dice a Eva, sino que cuando tú comas eso, tú vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. En ese momento Satanás le está diciendo: tú vas a pasar del estado de inocencia a conciencia, porque ya tienen conciencia. Es decir, ya tú sabes quién eres. Exactamente. Pero la conciencia sin S, es decir, más simplificada, sin la S antes de la C, traduce eso: poder discernir, distinguir entre el bien y el mal. Entonces el hombre, cuando decide aceptar el reto de la serpiente y acceder a conocer el bien y el mal, el hombre se lanza en una aventura, en una empresa que no estaba preparado para afrontar. Porque el hombre, usted ahora y yo, tenemos la ley, tenemos la escritura, tenemos los antecedentes. Nosotros tenemos una estructura moral en nuestro interior, una normatividad que nos indica cuando estamos haciendo el mal. Pero en ese momento Adán y Eva no sabían que había mal. Nosotros juzgamos, por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, y el Señor dijo que si las señales que se hicieron se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra se hubiera arrepentido, porque Sodoma y Gomorra no tenía bandera LGBTI. Sodoma y Gomorra no tenía la ley de Dios, no tenía los mandamientos, la ley de Moisés. En ese momento había una especie de ignorancia, entre comillas. Pero nosotros tenemos todos los elementos y las herramientas para entender y conocer el bien y el mal. Amén. Por eso es irónico cuando hay personas que le preguntan a uno: pastor, ¿esto es bueno o es malo? Imagínense. Terrible eso, que a mí me tengan que enseñar el bien y el mal. ¿Cómo estará mi conciencia? Ahora dice la escritura aquí
La expresión conciencia no aparece. En hebreo hay expresiones etimológicamente parecidas, similares, pero la expresión en griego, que es la más conocida, es suneido. Que suneido, escúchenme lo que traduce: comprender, llegar a percatarse o estar informado de algo. Eso es lo que traduce conciencia. Es decir, que cuando yo tengo conciencia, comprendo, me percato y me informo de algo. ¿Amén? Ahora, la conciencia es un sentido moral para distinguir entre el bien y el mal. ¿Dónde se origina la conciencia? ¿Dónde nace? Porque esa es otra situación. Ese es como lo que dicen las personas, que si el líder nace o se hace. La conciencia, ¿se nace con ella o se aprende o se interioriza? Ese es, digamos que es algo que las personas, pues los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos han tratado de investigar la etiología de la conciencia. Pero no, la conciencia no puede ser el resultado de nuestras experiencias. ¿Eso qué significa? Que queda totalmente desmitificado aquello de que una persona tiene una mala conciencia por las experiencias del pasado, por las experiencias que tuvo, por los traumas. No, de ninguna forma no. Yo recuerdo que una de las historias que más sorprendente es la de Martin Luther King, que fue un hombre que fue sometido a un aborto inducido y no fue abortado, o Cristiano Ronaldo, el famoso deportista del Real Madrid. La madre trató de abortarlo por muchas ocasiones y no lo pudo abortar, y eso no lo afectó, porque ahora la sociología, la psicología dice que hasta alguna impresión que tú tengas, que la mujer tenga cuando está embarazada, puede trastornar totalmente o hasta ser autista un niño. Pero digamos que la conciencia es algo que no tiene una connotación, una patología, que no es una enfermedad. La conciencia es una facultad que Dios ha colocado en el hombre, o sea que es inherente. Es decir, que todos nacemos con conciencia. No es el resultado, escúchenme bien, de las experiencias que usted ha vivido, y tampoco es el resultado de la crianza que nos dan nuestros padres. Porque yo he escuchado, usted sabe cómo es la cosa. Hay hijos que nacen en el seno de un hogar maravilloso, perfecto, y se tuercen y son malos. Pero hay todo lo contrario. Hay hijos que crecen en un hogar donde el papá es irresponsable, vulgar, tiene mujeres, borracho, y los hijos nacen como unos ejemplos para la sociedad. Son pocos, son casos excepcionales, pero esa ley rompe totalmente. Esa ley exactamente esa excepción rompe la ley de que la conciencia es el resultado de nuestras experiencias, de nuestra crianza, o en el peor de los casos, de nuestra condición social. Amén. Porque eso es lo que dice, que el que es ladrón porque no tuvo las oportunidades para estudiar o para salir de su estado de postración económica. Entonces, la conciencia es una facultad que Dios, escuche esto, puso en el hombre. Amén. Yo no puedo decir estoy aprendiendo, o estoy tomando conciencia, o estoy aprendiendo a tener conciencia, o me está creciendo la conciencia. Nosotros tenemos conciencia, absolutamente siempre. Amén. Ahora, si la podemos definir de otra forma, es como esa famosa voz interior. ¿Sí? Esa famosa voz interior. Que nosotros no escuchamos, pero que sí la sentimos. Amén. ¿Será que todos tienen esa voz interior? Yo creo que todos en algún momento esa voz interior nos ha hablado. Y no estoy hablando de metafísica. La conciencia es la presencia de la ley activa de Dios en nuestros miembros. Amén. Recuerda lo que dijo el Señor en Santiago: ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas, las guerras entre vosotros? De las pasiones que combaten en vuestros miembros. Y en nuestros miembros no solamente combaten las pasiones, sino que está la conciencia como un luchador, como un guerrero de Dios, incrustado en medio de esa lucha. Ahora, hay un filósofo famoso que usted lo conoce, llamado Immanuel Kant, moderno. Immanuel Kant dijo que el hombre, el conocimiento lo adquiría del exterior, de afuera.
tenían dos corrientes que influenciaron su pensamiento, que eran el empirismo y el racionalismo. Usted sabe qué es el empirismo, ¿verdad? Porque Pablo habla de empirismo en sus epístolas. Dígame, hermano. Entonces, Immanuel Kant decía que el conocimiento, o escúcheme mejor, la conciencia nuestra venía de afuera, usted la adquiría exteriormente. Es decir, que todo nuestro conocimiento empezaba por la experiencia. Primero, por la experiencia, pero también decía que en cierta forma, como él tenía un pensamiento racional, el ser humano poseía ideas innatas. Es decir, que el ser humano no necesitaba de experiencia porque él venía con el conocimiento incluido y por ende no necesitaba experimentar nada, sino que él venía con un paquete de ideas y eso era lo que significaba el conocimiento. De hecho, hay personas que todavía no saben cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Y hay personas que son sabias pero no son inteligentes. Y hay personas que son inteligentes pero no son sabias. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, Immanuel Kant dijo, escúcheme esto, basó su teoría de que el hombre asimilaba o tomaba el conocimiento, lo tomaba de afuera bajo dos presupuestos, que era lo siguiente: la materia, y es que decía que nosotros producíamos conocimiento al recibir impresiones sensoriales. ¿Me está escuchando, hermano? Y también decía que recibíamos conocimiento por la estructura del tiempo y del espacio de esas impresiones sensoriales. Es decir, que usted y yo tenemos conocimiento de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que olemos. Eso es lo que nos da el conocimiento. Usted está viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo con la fama del spinner. Sí, mi sobrino tiene uno y entonces ahora eso, creo que la única visión en la vida que tiene eso es colocar los dedos y darle vuelta. Creo que es la única propósito en la vida. Pero entonces está tratando de buscar otras aplicaciones que no tiene más. No sirve para más nada, sino darle vuelta y ya. Eso es, digamos, una herramienta que en ningún momento exterior, escúcheme, es algo exterior que no produce ningún tipo de conocimiento. Entonces queda totalmente desvirtuado lo que dice Immanuel Kant, de que el conocimiento proviene de lo que vemos, tocamos o sentimos. No todo lo que vemos, tocamos o sentimos nos puede enseñar algo. Amén. Ahora dice la Escritura en el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es el evangelio magno de los gentiles. Usted sabe que viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y después viene Romanos. Pero el primer libro, la primera carta, la primera epístola de Pablo, es una epístola donde Pablo olvida la epigramática judía y se dedica a transmitir el mensaje evangelístico de Cristo de una forma a través del razonamiento griego. Es decir, que utiliza mucho la sabiduría, porque usted le va a hablar un griego y los griegos eran personas eran doctos, eran personas ilustradas con mucha sabiduría. Entonces él utiliza una expresión que yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 2 para que sigamos hablando. Estamos hablando de qué es la conciencia. Romanos 2, 12 al 16. Pablo se dedica o utiliza mucho la apreciación desde un punto de vista de razonamiento griego, y dice lo siguiente, escúcheme, Romanos capítulo 2, usted conoce la cita, mire cómo dice Romanos capítulo 2, ¿ya lo tiene? Romanos capítulo 2 dice lo siguiente, vamos a leer desde el versículo número 12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado,
Por la ley, ¿qué dice la Biblia? Serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice la Biblia? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio. ¿Quién da testimonio? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres se conforme a mi evangelio. Amén. Esto es algo que también rompe otro paradigma que existe, y es que las personas logran ser inocentes delante de Dios por el desconocimiento de la ley. Podemos, como decíamos en el caso de Sodoma y Gomorra, en la práctica del bien, ellos tenían una ausencia o tenían una necesidad, y era que se les mostrara cómo se debía hacer el bien. Pero en cuanto a la práctica del mal, el hombre por naturaleza, su tendencia es al pecado, su tendencia es pecaminosa, pero el hombre no puede justificar su pecado por un desconocimiento de la ley, es lo que está diciendo él. Miren, ustedes romanos, ustedes no pueden decir que no han escuchado la ley o que no tienen la ley, porque ustedes son ley para sí mismos. Amén. Ahora dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia, acusándole o defendiéndole de sus razonamientos. ¿Eso qué significa? Seguimos colocando una estructura de lo que es la conciencia, de que la conciencia en sí misma es la ley interior de Dios en el hombre. Es decir, que aunque cualquier persona no conozca o no entienda o no sepa lo que está leyendo, no conozca la ley, no conozca los mandamientos, porque realmente hay personas que no se conocen los mandamientos. Hay gente que no lee la Biblia, ¿verdad? Hay personas que no cogen una Biblia, como yo le decía a los hermanos de Bucaramanga. Yo les decía, los inconversos no leen Biblia, los inconversos leen a los creyentes. ¿Ven? Ellos no leen la ley escrita, ellos leen la ley escrita en usted. Es decir, que la Biblia que ellos cogen para leer no es la que yo uso. Ellos leen la vida, el testimonio de usted. Amén. ¿Qué epístola están leyendo con su testimonio? Sus vecinos, sus hermanos, sus amigos. Estarán leyendo Apocalipsis. Estarán leyendo el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué estarán leyendo? Pero esto da parte de que no nos hace falta la ley, escúcheme, para nosotros saber el bien y el mal, porque la conciencia nos perturba cuando transgredimos los principios de Dios, así no los conozcamos. Amén, iglesia. No hace falta la ley. No podemos decir que nosotros no hemos hecho el instituto bíblico o que no hemos leído la Biblia, porque la conciencia nos enseña. Ahora, después de todo esto que estoy diciendo, Immanuel Kant terminó al final de sus días, así como terminó Charles Darwin, que al final reconoció que había un Dios todopoderoso. Immanuel Kant terminó escribiendo estas palabras en uno de sus tratados: tenemos un tribunal y un juez interno llamado conciencia. Immanuel Kant, después de buscar la conciencia y el conocimiento fuera, al final de sus días terminó diciendo: un momentito, tenemos un tribunal, porque usted y yo estamos pensando en las leyes, estamos pensando en el código de la policía, estamos pensando en que vamos a pasar por un tribunal de Cristo, o en el peor de los casos el tribunal ante el gran trono blanco. Hay casas de conciliación, casas de justicia. El hombre tiene un sistema acusatorio penal, el hombre tiene un sistema judicial, un sistema de tribunales muy complejo. Miren que van en estos días, creo que están por salir aproximadamente 200 presos de la cárcel. Pero resulta que el hombre no se da cuenta
que en su interior hay un tribunal y hay un juez interior que todos los días lo está juzgando. Cuando usted hace algo malo, ¿quién es el primero que lo acusa? Porque si yo hago algo malo y los que me acusan primero están afuera, eso significa que tengo un problema de conciencia. Porque cuando yo hago algo malo, lo primero que me acusa es la ley interior de Dios que se encuentra en mi mente. ¿O no? Es la primera reacción. Por eso cuando alguien peca, siempre lo he dicho, cuando usted haga algo malo y usted viene donde mí, yo no le voy a decir que deje de llorar. Y si se siente mal y si se le quiere tirar a un carro, siéntase mal. Porque es que precisamente eso muestra que su conciencia todavía está a tiempo de ser rescatada. Amén. Pero mire lo que le sucedió a Adán. Cuando Adán peca contra Dios, y usted sabe que come junto a su mujer del fruto, la escritura dice que Adán oyó la voz en el huerto oyó la voz. Y recuerden que ese es uno de los principios o de los estandartes de la metafísica. La metafísica que dice que la voz, que la naturaleza habla, de que usted le puede hablar, que usted tiene que hablarle a las plantas, a la tierra, al sol, al agua, hasta allá a los perros, que tiene que hablar a todo el mundo. Entonces usted le puede hablar a cualquier cosa. Y la metafísica nos enseña a hablar o a mirar hacia afuera. ¿Y qué pasa? Que cuando Adán oye la voz en el huerto, dice la Biblia en el huerto, la oyó fuera, apareció la metafísica en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Adán antes, según la teoría teológica, él tenía la voz de Dios en su interior. Dios le hablaba, él tenía una conexión perfecta con Dios. Pero la Biblia dice que cuando él oyó la voz de Dios en el huerto, ¿qué hizo Adán? La Biblia dice que se escondió. Y el Señor le pregunta, porque es una pregunta del Señor, una ironía, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces Adán le dice lo siguiente, es que oí tu voz en el huerto y como estaba desnudo tuve miedo y por eso me escondí. Y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije, del fruto que no comieras? La reacción, escúcheme, Adán y Eva comieron, pero en el momento le fueron abiertos los ojos. Cuando ellos se dieron cuenta del mal. No, pero ¿cuándo manifestaron? ¿Cuándo tuvieron una primera reacción negativa? Porque el primer sentimiento negativo que existió en la tierra fue el temor. La primera expresión negativa producto del pecado fue cuando Adán dijo, tuve miedo. Pero ese miedo surgió a raíz de que él oyó la voz de Dios en el huerto, porque es que la conciencia tiene que reaccionar cuando transgredimos los principios y los mandamientos de Dios. Amén. Cuando él oye la voz de Dios, él dice, y yo estoy desnudo y me voy a presentar delante de Dios así. Es decir, que cuando él relacionó su conciencia con Dios, se dio cuenta de que la condición en que él se encontraba no era la mejor. Es decir, que no estaba de la misma forma. Amén. Y por eso él dice en la Biblia que se escondió. Tuve temor. Ahora hay otro caso y es el caso de Herodes. Recuerda lo que dice la Biblia de Herodes tetrarca en Herodes capítulo 14 de Mateo, que Herodes tenía preso a Juan el Bautista, recuerda, por causa de Herodías, la mujer de su hermano. Y la Biblia dice que cuando él estuvo borracho con tragos, porque ahora los traquetos hacen tiros al aire, los reyes decían, te voy a dar la mitad del reino si es caso. ¿Sí? Se volvían habladores los reyes. Lo que me pidas te doy hasta la mitad del reino. Y entonces la hija de Herodías, que fue la que danzó y agradó a Herodes, le dijo, mamá, ¿qué le pido a Herodes? Y la mamá que estaba le tiene unas ganas a Juan el Bautista. Si le tiene unas ganas porque Juan el Bautista la había denunciado, y le dice, dile que te entregue la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y la niña hace lo mismo. Mire un problema de conciencia transmitido generacionalmente.
Y la niña dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, y efectivamente lo mata. Dice la Biblia que cuando ella le hace ese pedido, Herodes se entristeció. Se entristeció. Es decir, que su conciencia tuvo una reacción de tristeza. Pero ¿será que dejó de hacerlo? Ejecutó su juramento. El problema no quedó ahí. El problema es que después que muere Cristo, Herodes escucha lo que estaba pasando con un hombre llamado Jesús. Y Herodes se asusta. Y él dice, ha resucitado entre los muertos Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista no había hecho milagros, él estaba asociando el hombre bueno que estaba predicando y que estaba hablando, denunciando el pecado, lo asoció con Juan el Bautista y sintió temor. Su conciencia lo acusó de que había hecho algo mal. Y ahí no quedó todo. Podemos hablar de Judas también. Porque es que Judas entra en un estado donde la conciencia de Judas era una conciencia mercantilista. Recuerden cuando la mujer quebró el frasco de alabastro, Judas fue el que dijo, hubiéramos vendido esto y se lo hubiéramos dado a los pobres por 2 denarios. ¿Por cuántos denarios dijo? 100 denarios. Pero lo hubiéramos dado. Esto es un desperdicio. Ellos tenían que matar a Cristo y tenía que cumplirse la palabra. O sea, Jesús tenía que morir. Pero los religiosos decían, no lo podemos matar en el templo, porque tenían miedo a la multitud. Tenemos que ir a la cueva, tenemos que ir al lugar de retiro, donde Él está en confianza, en intimidad con los discípulos. Tenemos que infiltrarnos. Y comenzaron, me imagino, que hacer inteligencia, y descubrieron que había uno que le gustaba más la plata que la comida. ¿Sí? Y le ofrecieron a Judas. Judas, su conciencia mercantilista lo hizo vender al Mesías. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Mateo 27:3. Cuando Judas se dio cuenta el resultado de sus acciones, la conciencia mercantilista cambió de estado, y entonces ahora su conciencia espiritual salió a flote y se dio cuenta del mal que había hecho. Quiso devolver el dinero. Yo no puedo matar a este hombre justo. Y devolvió el dinero. Y los religiosos tampoco querían la plata. Nadie quería la plata, imagínense. Entonces compraron un campo llamado Aceldama, ¿recuerdan? Y allá llegó Judas y se colgó y se mató. Pero no fue que escúcheme, no fue que Judas se arrepintió. Judas tuvo una de las 3 reacciones que puede tener la conciencia, y que no significa que sean lo correcto. Ya la acabamos de decir. Temor. Mucha gente no hace lo malo por temor. Amén. Yo no le soy infiel a mi mujer porque la amo. Le soy infiel primeramente porque soy temeroso de Dios. ¿Me está escuchando? Porque el día que no la ame, entonces, ¿sí? Es correcto. No podemos pretender que la conciencia no necesita ayuda ni estimulación. En el caso de Adán, tuvo temor. Herodes, escúchenme, se sintió triste y acongojado cuando debió matar a Jesús. Pero Judas tuvo remordimiento. Y mucha gente confunde remordimiento con arrepentimiento. Hay mucha gente con remordimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando ve el resultado de sus acciones, le duele el resultado de sus acciones. El resultado, pero no qué produjo ese resultado. Y si lo puede volver a hacer, vuelve a hacer. Ahora, el mejor capítulo para identificar las reacciones diferentes, lo que no es arrepentimiento, es Hechos 13:24, donde aparece lo que no es, o lo que no es una conciencia con arrepentimiento. Hechos 13:24.
Hechos 13:24. Dice lo siguiente. Y Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a leer ahora el versículo, vamos a leer el 14, que dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad que bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. No sea que haya alguno fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Amén? Entonces la expresión que aparece aquí con respecto a Esaú, que dice la Biblia que la procuró con lágrimas, está relacionada con el dolor que implica sufrir las consecuencias de una mala decisión. Es decir, Esaú lo más probable es que lloraba porque ya no tenía los mismos privilegios y derechos que le correspondían al primogénito, porque los había perdido, los había vendido. Pero, escúcheme, estaba dolido, sentía dolor porque había perdido los privilegios del primogénito, pero no se arrepentía de haber vendido su primogenitura. Por eso dice la Biblia que aunque procuró, dice la Escritura, aunque la procuró con lágrimas, es decir, que procuró recuperar, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque Esaú tenía remordimiento. Hay gente, y yo he visto hasta en las redes sociales memes que dicen: no te arrepientas de nada. O hay gente que dice de una forma también así, toda histriónica y de una forma irresponsable: no me arrepiento de nada. Uno todos los días tiene que arrepentirse. Yo le apuesto que si Dios le da la oportunidad a usted de ser nuevamente un niño y empezar de nuevo, usted lo acepta y no cometería los errores que cometió. ¿No es así? Porque uno siempre se arrepiente de algo malo que hizo o algo bueno que dejó de hacer. ¿No es así? Ahora, ¿cuál es la clave específicamente para arrepentimiento? ¿Se acuerda usted del caso de Jonás? Con la predicación de Jonás en Nínive, la Biblia dice que los hombres de Nínive creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Y la Biblia dice que él también se arrepintió de lo que iba a hacer. Pero en este caso, la expresión clave de una conciencia arrepentida es metanoia, que significa transformación. Es decir, el arrepentimiento va relacionado con un cambio de actitud y de comportamiento. Amén. Usted habla con un borracho y le dice que no va a tomar más. Y si habla con un drogadicto, el drogadicto lo meten en un centro de rehabilitación aislado de la sociedad. Y el hombre aparentemente está bien.
Y el hombre cuando sale de allá y se enfrenta a la realidad, nuevamente es reincidente. ¿Por qué? Porque no hubo metanoia, es decir, el hombre no cambió, simplemente tuvo un momento de remordimiento. Entonces, hermano, eso está, ya es un cliché. Las lágrimas no son sinónimo de arrepentimiento. Puede ser remordimiento, pero no todo el que llora, no crees en las lágrimas. Usted tiene que creer en los hechos, porque muchas personas utilizan las lágrimas para engañar, para sugestionar. ¿Cómo dice? Exactamente como Dalila. Yo creo que la conciencia, hermanos, escúcheme, la conciencia debemos llevarla todos los días a una relación directa con el arrepentimiento. Hermanos, hay personas que yo la he visto haciendo cosas malas y ¿saben qué me han dicho? Mi conciencia no me redarguye. Así me han dicho. Yo no me siento que estoy haciendo nada malo. Sí me han dicho las personas. Yo no puedo decir no tiene conciencia. Sí tiene conciencia, pero la tiene cauterizada, que es muy diferente. Mal, usted ve que las personas, vamos a leer un momento los tipos de conciencia que aparecen en la Biblia. Primera de Corintios 8, 9 al 13, dice lo siguiente. Primera de Corintios 8, 9 al 13. Dice lo siguiente: pero mirad que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. La primera definición de los tipos de conciencia que aparece en la palabra de Dios, porque Pablo se encarga de desentrañar el tema de la conciencia, es la conciencia débil. La conciencia de las personas que no son capaces de asimilar la conducta de otros. Es decir, una persona débil es una persona que se monta en el bus de Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Es la persona que te dice, y si fulano lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? O que te dicen, yo vi que el hermano lo hizo y si el hermano lo hizo está bien. Es decir, que las personas que tienen una apreciación no individual sino colectiva de la conciencia son personas que tienen una conciencia débil. Es decir, que dependen de los pasos de lo que los demás hacen para ellos hacerlo. Esa es una tendencia en este tiempo. Es una tendencia. Las personas no han individualizado el reino de Dios, sino que cuando ven que alguien hace algo malo, ellos también se lanzan a hacerlo inmediatamente, porque dicen, el hermano fulano lo está haciendo. Pero escúcheme, la conciencia es algo individual, es decir, que tiene un ADN único en cada uno de nosotros. Yo no tengo la conciencia que tiene usted. Usted tiene una conciencia totalmente diferente a la mía. Pero yo no puedo, escúcheme, caer o pecar por la intervención de terceras personas. A eso me refiero. Yo no puedo decir que mi salvación o mi conciencia depende de lo que los demás hagan. Pablo dice acá que si tu hermano le es ocasión de el comer carne, que tú comas carne, que él caiga, no lo hagas, para que no se vea afectada la conciencia de cierto hermano. Amén. Hermanos, yo he visto tantas cosas en el Evangelio, buenas muchísimas, pero he visto tantas cosas malas que no las he visto ni allá afuera. Pero yo estoy aquí porque yo no puedo dejarme influenciar o que mi salvación dependa del mal testimonio de otras personas. Esto no es religión. Esto no es un centro de convenciones, sino de convicciones lo que existe en la iglesia. Yo debo entender que voy a ver cosas muy malas que pueden tratar de afectar mi conciencia, pero yo no debo dejar afectar. Porque si lo dejo afectar, soy débil en la fe. Tengo una conciencia débil. Amén, iglesia. Sí, por ejemplo, a veces le dice a las personas, no le digas nada porque se va de la iglesia. ¿Sí escuchado eso? No le digas nada porque se va de la iglesia. Cuando una persona no se le puede decir nada porque se va de la iglesia, una persona con una conciencia débil. Amén. Una conciencia débil.
Pero cuando tú coges una persona, un hermano, y lo coges tan, y le dices y hablas con él y lo exhortas, y tú lo ves al día siguiente, que llega temprano y se sienta en la primera fila, este hermano tiene una conciencia fuerte. Amén. Amén. Pero es triste que haya personas a las que tú no le puedes decir nada porque son muy débiles, porque se caen y se van. Ahora Pablo dice en Tito 1:15, la segunda característica, el segundo tipo de conciencia en la iglesia. La primera, los débiles. Todavía hay gente débil en la iglesia. Mire, si quiere levantar las manos, levántelas. Si no las quiere levantar, no las levante. Si quiere tocar las palmas, tóquelas. Si no las quiere tocar, no las toque. Pero eso a mí no me va a hacer perder. Si tú estás al lado mío, tú estás mascando chicle y no estás cantando y tienes los ojos abiertos como si te fueran a echar gota en plena alabanza, problema es tuyo. Pero mi conciencia no depende de tu irreverencia en el culto. Tú puedes estar viendo tu Facebook, lo que tú seas, pero yo, como mi conciencia es independiente y es fuerte, mientras tú lo pierdes mascando chicle y mirando para todos lados, yo levanto mis manos y alabo. Mientras tú te duermes en la prédica porque piensas que el pastor predica muy largo, yo estoy tratando de asimilar y alimentarme todo lo que pueda, porque a eso vengo. Amén, iglesia. O tú vas a un restaurante y pides el plato de comida y te duermes. No, te lo degustas. Tito 1:15, pero dice: todas las cosas son puras para los puros de corazón. ¿Qué dice? Tito 1:15. Dice lo siguiente: todas las cosas ¿qué más dice, hermano? Para los corruptivos e incrédulos, nada le es puro. Su razonamiento y su conciencia están corrompidos. Amén. Entonces nos habla de otro tipo de... Miren, escúchenme, hay una conciencia débil, una conciencia corrompida. La conciencia corrompida es la persona maliciosa, la persona lasciva, que todo lo lleva al doble sentido y todo lo lleva a la perversión. Es una persona corrompida, una persona que no tiene ningún tipo de poder. Y en este mundo existen ese tipo de personas. Amén. Entonces, existen las personas corrompidas. Pero también existe en 1 de Timoteo 4:2, que habla de la conciencia cauterizada. Es decir, la persona que la conciencia ha perdido todo tipo de sensibilidad por la hipocresía. 4:2, ¿qué dice? De 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, por favor. ¿Qué dice? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíban casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén, hermano. Por favor, el mundo, los problemas, las dificultades, la vanidad, el materialismo, todo va a tratar de cauterizar, de dañar, de destruir tu conciencia. Pero usted y yo debemos procurar tener una buena conciencia como hijos de Dios. Amén, hermano. Así nos digan santos, así nos digan religiosos, así nos digan fanáticos. ¿Cómo es que nos dicen los progresistas? ¿Cómo es que llaman a los cristianos? No. ¿Cómo es? No. Hay una expresión con la cual nos identifican ahora, pero no la recuerdo ahora. Pero escúcheme, cuando tú colocas un comentario contra el pecado, todo tipo de calificativos surgen. ¿Por qué? Porque tú tienes una conciencia diferente. Amén, iglesia. Cuando yo llego a una parte, iglesia, yo a veces he llegado a una empresa a la hora del almuerzo, y cuando ven que yo voy llegando dicen: no hablen que ahí viene el pastor. Cambiemos el tema porque ya llegó el pastor. Porque las personas, cuando llega un hijo de Dios, no porque sea el más espiritual, pero cuando llega un hijo de Dios, las personas saben que la conciencia del que viene es diferente a la que ellos están teniendo, y tiene que cambiar el tema.
Pero si yo, iglesia, soy igual a los demás, si participo, si mi conciencia no me invita a buscar a Dios, a mostrarme diferente, porque es que realmente, iglesia, aquí todos somos cristianos, pero allá afuera es donde se ve la realidad triste del cristiano. Pasando esa puerta es donde se conoce la conciencia realmente del que es hijo de Dios. ¿Qué decía? Tolerante. ¿Cómo? Tolerante. No. Hay otra expresión que utiliza Daniel Samper. No. No me acuerdo, pero después se... ¿Cómo tener una buena conciencia? Hermanos, ¿cuántos quieren tener una buena conciencia? Vamos a ver rápidamente. Romanos 13, del 1 al 5. Romanos 13. Otra persona que por favor me ayude para ir rápido, Hebreos 5:14. Otra persona que busque 2 Corintios 4:2. Y otro que busque 1 Corintios 5:11. Romanos 13 del 1 al 5. ¿Qué dice Romanos 13? ¿Cómo tener una buena conciencia? La Biblia nos da unas herramientas para tener una buena conciencia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. Escuchen, una persona, esto lo voy a decir porque esto es algo que está en vía de extinción. Usted quiere conocer una persona con una mala conciencia, mírelo cómo trata a los padres, mire cómo trata a los papás, mire cómo trata a las autoridades, mire cómo trata al profesor, al pastor, al líder, al maestro. Mírelo cómo trata a la autoridad y se va a dar cuenta si tiene una buena conciencia. Quiero decirle algo, hermano. Una de las cosas que más corrompe la conciencia es la rebelión. Porque la rebelión fue el pecado que arrojó a Satanás del cielo. ¿Me está escuchando? Satanás fue arrojado porque se rebeló contra la autoridad de Dios. Y una de las cosas más destructivas que está consumiendo la sociedad, los hogares y el pensamiento postmodernista es la rebelión, la rebeldía y la desobediencia. Amén, iglesia. Entonces, hijos, si usted no le hace caso al padre, si lo trata como una basura, si lo irrespeta, si le tira la comida por la cara, si hace, estoy hablando y de pronto, es que fuerte, ¿no? Eso. Estoy hablando despacio. Yo creo que hay cosas peores que los padres hacen, que los hijos hacen con los padres. Vea, si eso está sucediendo, su hijo tiene una mala conciencia. Aló, ¿me está escuchando? Y no espere sino terminar en un asilo. Porque un hijo con una mala conciencia, con más añitos encima, con platica y con poder, imagínate qué puede hacer con un padre indefenso, decadente, enfermo y con problemas de sanidad. ¿Dónde vamos a terminar nosotros? Dios nos ayude a tener hijos con buena conciencia. Amén, iglesia. Pero recuerde, el primer paso para tener una buena conciencia es respetar la autoridad y someterse a ella. Amén, iglesia. Por eso es que yo le digo a mis hijos, ¿quieres que te vaya bien? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En ninguna parte de la Biblia dice que relacionándose con otra persona te va a ir bien, porque es que el padre no solamente es tu prójimo, sino que es tu autoridad más cercana. Si tú no respetas a tu padre, no vas a respetar a más nadie. Olvídate de ese cuento. Amén. En segundo lugar, ¿quién me encontró Hebreos 5:14? Bueno, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los que por ejemplo tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Cómo se adquiere una buena conciencia? En segundo lugar,
en base al ejercicio y la experiencia. La Biblia dice que ejercitándonos nuestros sentidos en el conocimiento del bien y del mal. ¿Me está escuchando, hermano? Mire, a uno le debe dar placer. ¿Aló? ¿Me escucha? A uno le debe dar placer, como un fresquito, así como el de la Virgen de Guadalupe. Cuando el hijo le pregunta a uno y le dice, papi, ¿puedo hacer esto? Y usted le dice, no, hijo, porque eso no le agrada a Dios. Debe aparecer la brisa de la rosa de Guadalupe. Porque tú estás ejercitando la conciencia. ¿Me está escuchando, iglesia? Pero escúcheme, no se me distraiga. Escuche, usted no puede dejar que las demás personas tomen decisiones por usted, porque la conciencia se cultiva para el bien cuando usted individualmente la puede ejercitar. Es decir, cuando yo tomo mis propias decisiones. Amén, iglesia. Cuando yo digo no porque eso no le agrada a Dios. No, porque no, así me convenga, pero no le agrada a Dios. Y en ese momento ejercito. Usted sabe, estoy en el gimnasio porque estoy ejercitando mi conciencia, porque estoy tomando decisiones correctas. No estoy dejando que los demás tomen conciencia. Amén. Lamentablemente estamos en un mundo donde muchas personas no hacen lo que quieren, sino que los demás ven lo que los demás hacen. Amén. Tercero, ¿quién encontró un tercero? 2 Corintios 4:2, por favor. Antes bien renunciamos a los ídolos vergonzosos, no la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a la conciencia humana delante de Dios. ¿Me lo pueden leer otra vez? Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia alterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Lo más rescatable, lo más relevante ahí es no adulterando la palabra de Dios. Amén, iglesia. Esta semana hubo un debate en Facebook. Yo creo que ustedes me vieron porque yo sé que ustedes ven lo que yo escribo, aunque no me digan nada, pero ustedes me ven. Y una pastora que colocó, abrió un debate de que Dios amaba al pecador y va a aborrecer el pecado. Y lógicamente eso es algo totalmente equivocado, porque Dios aborrece el pecado, pero también al pecador. Ahora, ¿sabe de dónde salió esa expresión? Mahatma Gandhi. ¿Sí? Mahatma Gandhi dijo que Dios amaba al pecador, pero aborrecía el pecado. Y por ahí muchos cristianos diciendo lo mismo. Olvídense de ese cuento. Dios no va a echar al infierno la fornicación. No va a echar el adulterio, el pecado. ¿A quién va a echar Dios al infierno? A las personas. El adúltero, el fornicario, el sodomita. Van al infierno. Con flores, con lo que le quieran poner, pero olvídese de ese cuento. La gente está adulterando la palabra. ¿Y sabe por qué la está adulterando? Porque las personas quieren acomodarse a su conveniencia. Exactamente. Entonces, para tener una buena conciencia, escúcheme, no adulteren, dile que está a tu lado, no adulteren la palabra de Dios. ¿Sí? Porque eso se deja para el converso. Cuando tú le vas a predicar, dice, oye, pero es que Jesús multiplicó el vino en la boda de Caná. Esa se la saben. Ese se tira la primera piedra, son las que más se saben. Sí, porque ellos saben que Jesucristo multiplicó el vino en la boda de Caná. Entonces, las personas utilizan eso como una excusa y justificación, adulteran la palabra de Dios. Hermano, yo con todo y pastor y 27 años de evangelio, si yo no me arrepiento y busco a Dios, me voy a perder. Dios me va a odiar, me va a aborrecer y me va a echar en el infierno. ¿Cómo termina el sermón del monte? Termina con una orden, termina con un juicio y dice lo siguiente: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios lo va a echar al infierno. Olvídese de ese cuento. 8:16. Voy a leerla yo para fuerte para que. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3:8-16.
Nuestra conciencia debe ser fuerte, que no estemos pegados con saliva, como dice por ahí. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Termino con eso, hermano. Lógicamente, léeme, Eric, por favor, desde el 8. Finalmente, sed todos los mismos sentidos, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredara bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Con eso terminamos. ¿Cuál será el último ejercicio para nosotros tener una buena conciencia? Lo dijo el hermano. Una buena conducta. Una buena. Amén. O sea, un buen comportamiento. Amén. Un buen estilo de vida. La Biblia dice aún seguid la paz. Todo ese conglomerado, toda esa aglutinación de ideas se traducen en eso, hacer el bien. Seguir la paz. Y dice la Biblia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores no tengan de qué acusarlos. Es decir, que una buena conciencia es producto de una buena conducta. Amén, iglesia. Colóquese de pie, vamos a leer Salmo 16 mientras se va colocando de pie. Porque usted dirá, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Dios me ayuda también. Claro que sí, dejamos lo último, lo mejor. ¿Ha leído el Salmo 16? ¿Qué recuerda usted del Salmo 16? Habla el 16:5. Es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, pero el 7 es una belleza. Lo más hermoso, bendeciré a Jehová que me aconseja y que aún en las noches me enseña mi conciencia. Oiga, qué bonito, ¿verdad? No sé por qué en la noche, no me pregunte por qué, me puse a investigar y no encontré nada. Pero es decir, el momento donde todos están en silencio. Pero la Biblia dice, acá, bendeciré a Jehová porque en las noches enseña mi conciencia. Amén, iglesia. Hay que tener una buena conciencia, iglesia. ¿Aló? Amén. La ley de Dios en nuestros miembros. La conciencia, la facultad que nos ha dado Dios para nosotros de escoger y entresacar el bien del mal. El Señor nos aconseja y aconseja nuestra conciencia. Podemos orar hoy y decirle, Señor, quiero que aconseje mi conciencia.
Por eso no se duerma solamente pensando en el desafío o pensando en las novelas o en las cuentas o en la novia. Cuelga tú primero, no, tú primero. Pero, o salte del WhatsApp, pero te doy el niño todavía. De hoy en adelante, cuando se vaya a acostar, no desee soñar con el ser amado. Pídele a Dios, Señor, voy a descansar. Te suplico que aconsejes mi conciencia. Necesito ser aconsejado por Dios. ¿Cuánto necesitan el consejo de Dios? Amén. Ore conmigo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos has dicho que debemos tener una buena conciencia y mantenerla, Señor. Porque cada día, Señor, es más difícil tener una buena conciencia. No hay valores, no hay principios, no hay ética, no hay moral utilizando términos sociales. Si voy a la palabra, no hay temor de Dios, no hay respeto, no hay reverencia. El hombre se ha olvidado de su hacedor, de su creador. El hombre le ha dado la espalda al que lo formó del polvo. El hombre no obedece sino a sus instintos animales. El hombre no obedece sino a sus instintos pecaminosos. El hombre ha dejado que la conciencia se cauterice, que la conciencia se convierta en un instrumento de Satanás. Por eso ya las personas no sienten la más mínima pizca de arrepentimiento, ni de dolor, ni de ofensa. Publican sus pecados, los multiplican en las redes sociales. Las maldades son propagadas, Señor, por todos los medios, porque el hombre ha perdido la conciencia, la ha olvidado y ha dejado que se atropie, Señor. Pero Dios, hoy como el salmista David, que nunca podremos orar como él, nunca podremos decir lo que él dijo, Dios. Nunca podremos tener un corazón como el de este hombre. Este hombre dijo, bendeciré a Jehová, quien me aconseja. Quien me aconseja y que aconseja mi conciencia por la noche. Yo te pido que aconseje mi conciencia, Dios. Aunque el mundo se vaya tras de su pecado, de sus dioses, de sus maldades, aunque prenda la televisión y me dé cuenta que ya a lo malo lo llaman bueno y lo bueno malo, que mi conciencia se mantenga intacta, que mi conciencia sea buena y que yo pueda decir esto es bueno y eso es malo, Dios. Que yo pueda decir no y pueda decir al mal y pueda decirle que sí al bien. Señor, ayúdanos a tener una buena conciencia, Dios. Ayúdanos a cada día, Señor, cultivarla, estimularla y ejercitarla. Te lo pedimos por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que no tengan que decirnos ya con esa persona no se puede hacer nada. O que no nos tengan que decir ya él murió así, porque eso significa que nuestra conciencia no ha cambiado y no pretende cambiar. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos una conciencia aconsejada todo el tiempo por nuestro Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.